Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Nos ha dado el privilegio de poder estar en tu casa un día como hoy, podernos reunir para alabar tu nombre, compartir como familia de fe y compartir una palabra. Mira aquellos hermanos que se han desplazado a los pueblos para compartir con sus padres, con su familia en el interior. Sabemos que tú lo estás guiando, que ellos van a ser de bendición, que va a poner una palabra en ellos para que puedan bendecir su familia y que puedan retornar en paz. Guarda de todo espíritu de accidente, guarda en los aires, guarda en las carreteras de nuestra nación. Establece tu orden para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás obrando en cada persona, Señor, que se está desplazando, y los que se desplazarán más tarde estará con ellos y guardará por tu misericordia, Señor. Gracias por los padres de la casa. Dale sabiduría, ciencia, tolerancia. Suple toda necesidad para que ellos puedan criar a sus hijos de manera correcta y puedan suplir necesidades conforme a lo que se presenta en cada casa. Recibe la gloria, Señor. Recibe el honor. Bendice cada padre. Lo bendecimos en tu nombre. Mira aquellos hijos que ha muerto su padre y que el día como hoy tienen tristeza porque no pueden compartir con su padre, y algunos se han ido antes de tiempo. Tú has establecido en tu palabra que aunque padre y madre dejaren, con todo lo recogerá. Tú eres nuestro Padre y puedes fortalecer y guardar. Y si te tenemos a ti, no somos huérfanos, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, y eres nuestro proveedor y tienes cuidado de nosotros. Mira aquellos padres que se le han muerto los hijos o algún hijo y que día como hoy también entran en reflexión y en análisis. Señor, guárdalo de tristeza, fortalécelo. Tú eres hacedor de proezas y de maravillas. Gracias porque está ahí en cada momento de nuestras vidas. También te pido por aquellos que tienen peticiones delante de ti porque quieren tener sus hijos, que tú, Señor, provea tú lo que se requiere, Señor, porque abre la matriz de la mujer para que pueda concebir y tener sus hijos en la juventud, porque muestra tu gloria, Señor, en aquellos hombres que están tristes porque no pueden, Señor, tener hijos. Que tú fortalezca, crea nuevas expectativas y que dé respuesta a sus oraciones para tu gloria, Señor. Gracias porque lo hace. Revoluciona esta casa y que haya reconciliación entre los padres y los hijos en este tiempo, porque es una promesa para la gracia. Mira aquellos que tienen a sus hijos distantes, que por alguna razón la relación se ha roto. Señor, que puedan en este tiempo restaurar la relación de padres e hijos. Aquellos que no conocen sus padres, Señor, y que tienen demanda delante de ti, que puedan conocer sus padres y que puedan tener una relación saludable. Gracias porque obra a favor, Señor, de la familia en este tiempo. Gracias por la palabra que nos da en el día de hoy, Señor, que pueda ser una palabra que genere nuevas expectativas y fortaleza. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. A ti damos la gloria. Honor a ti damos el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
Bien, vamos a tener hoy el texto bíblico en la segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo. La segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Leemos la escritura, el texto sagrado en el nombre de Jesús. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Muy amable. Justamente por esto que dice el texto sagrado, en este tiempo hay necesidad de paternidad. Hoy quisiera iniciar con un estudio que hizo un departamento de policía en una ciudad de Europa, y que a partir de la experiencia que ellos habían tenido, ellos le dan unas recomendaciones a los padres para que críen hijos delincuentes. O sea, ellos, a partir de la experiencia que habían tenido, hicieron todo un levantamiento y entonces dan una recomendación a los padres. Si quieren tener hijos delincuentes, ellos le dicen cómo lograrlo. Eso está expresado y quiero compartirlo con ustedes en la enseñanza de hoy. Y ellos dicen en su presentación, ¿cómo criar hijos delincuentes? Primero, dele a sus hijos todo lo que le pidan. Si usted quiere tener un hijo delincuente, usted le da desde pequeño todo lo que su hijo o su hija le pida, usted se lo da. Porque así plantean ellos, hace que ellos se sientan que son dueños del mundo. Y lo mínimo que ellos le pidan, haga el esfuerzo para dárselo. Parece que ellos habían tenido la experiencia de que algunos de los jóvenes que habían llegado al cuartel por causa de delinquir en las calles, algunos habían dicho que todas las cosas en su casa se la dieron. Y alguien puede decir, bueno, pero a nuestros hijos tenemos que darle las cosas que necesitan. Ellos no están diciendo que no se la dé, el estudio no dice eso, ni tampoco vamos a enseñar que no se lo dé. Pero todos los padres que le dan a sus hijos todo lo que los hijos quieren, todo lo que piden, todo lo que necesitan, al final, entonces, ellos se creen dueños del mundo y le genera una situación. Plantea el estudio, y esta me llamó muchísimo la atención, que si quiere tener un hijo delincuente, espera que sea mayor de edad para formarlos en el conocimiento de Dios. Creo que en mi experiencia como pastor he tenido par de situaciones en las que los padres han impedido que sus hijos vayan a la iglesia y que sean bautizados en la iglesia porque plantean que hay que esperar que ellos sean adultos para que tomen su propia decisión. Creo que hay creyentes así mismo en la iglesia que ponen a sus hijos a hacer de todo, y lo inscriben en la escuela de todo, pero no lo mandan a la escuela bíblica, porque quieren esperar que ellos sean adultos para que tomen su propia decisión. Lo que se ha demostrado es que el niño debe ser forjado, debe ser educado, y lo que establece la Escritura también es que el camino del niño se lo traza el padre.
y cuando él es adulto no se aparta. De verdad que cuando nuestros hijos son mayores de edad, ellos deben tomar la decisión si quieren ser cristianos o si no lo son, y usted no puede obligarlo. Pero usted cuando es tan pequeño, usted tiene que formarlo de la misma manera que usted forja la moralidad en el niño y le enseña principios correctos, así mismo debe enseñarle la palabra de Dios. Es interesante y me llamó la atención que ellos tomen ese punto en consideración. Dice el estudio, celebre todo lo que hace y lo que diga, y usted tendrá un delincuente. Cuando diga una palabra fuera de tono, usted quiere que sea delincuente, usted se la celebra. Porque usted no quiere herir los sentimientos de su hijo, sino que usted quiere que él viva en libertad, y todo lo que él haga o diga, y así usted está llevándolo al derrotero. Creo que le he dicho antes que los niños que llevan cosas a la casa, un día van a llegar con el policía, porque los padres deben preguntarle dónde lo conseguiste, quién te lo dio, y no necesariamente tiene que creerle su historia, sino que cuando note algo dudoso, entonces debe investigar. Y conozco de padres que le han dicho al hijo, ve, tú te lo encontraste, llévalo donde lo encontraste, vete, ponlo allá, vete. Aunque hoy aún los creyentes creen que pueden encontrarse cosas, inclusive algunos están orando para encontrarse cosas y no saben que deben trabajar y que deben aprender a ahorrar y que deben aprender a administrar su presupuesto para tener una buena vida, sino que creen que las cosas se las pueden encontrar. Celebre todo lo que diga y haga, dice el estudio, si quiere que su hijo sea delincuente. No lo llame la atención para evitar irritarlo. Sí, porque hay un temor de llamar la atención a los hijos, de corregirlo, porque hay temor de que se irrite el niño. Si usted quiere que él sea delincuente, entonces no lo llame la atención, no lo corrija, sino usted lo deja que viva como quiere y al final tendrá malas noticias. Dice el estudio, organice su habitación y recoja todo lo que tire. Todo lo que su hijo tire, recójaselo usted y organícele siempre a usted su habitación, y todo lo que usted quiera que tenga en orden, hágaselo usted, y va a tener un hijo delincuente. Porque va a creer que todo el mundo, todo el que está alrededor de él tiene que servirle. Inclusive por eso es que hasta en las iglesias hay personas que cuando hacen un serrucho se agachan, porque no cooperan en nada nunca, nada. Y cuando dicen, no, que vamos a hacer un serrucho para comprar tal cosa, sí, ponme ahí, pero lo de ellos nunca llega. Aprendieron a montar caballo, siempre van a caballito. Aprendieron en su casa eso. Todo lo que tire, recójaselo, organícele usted sus cosas y que no aprenda a organizar. Y usted se dará cuenta hacia dónde lo está llevando. Y dice una partecita importante que me llamó la atención considerablemente. Déjelo que lea todo lo que quiera y que se junte con quien quiera. Parece, y creo que hemos tenido la experiencia de hijos de creyentes que han estado involucrados en espiritismo. Justamente hay una información que dio un padre famoso, un cantante famoso, que su hijo ha negado la fe, y como es famoso, la tendencia es que salga al aire, y una de las cosas que plantea el padre es que cuando se dio cuenta que su hijo estaba leyendo algunas cosas
Él nunca lo confrontó acerca de lo que estaba leyendo. Y él estaba consciente de que su hijo estaba leyendo algunas cosas y nunca lo confrontó. No le dijo el riesgo que corría con esas informaciones, y hoy ha negado la fe porque sigue esas corrientes que lo alimentaron y lo formaron a él. Y en vez de leer las Sagradas Escrituras, estaba siempre leyendo o involucrado en algunas cosas. Sus hijos pueden involucrarse en páginas, no solamente de pornografía, sino también de espiritismo y de personas que tienen bandas inclusive y pertenecen a grupos subversivos y van alimentando. Y usted, si quiere que su hijo sea delincuente, déjelo, que él se junte con quien quiera, que entre a la página que quiera y que viva lo que quiera. Ahora, si usted quiere que sea correcto, usted tiene que supervisar eso. Usted tiene que saber qué está leyendo, con quién se está juntando. Y no es verdad que un muchacho que vive en su casa tiene libertad para juntarse con quien quiera y que no lo involucre a usted. En cualquier momento usted está involucrado. Y por eso últimamente se ha dado hijos de creyentes que voluntaria e involuntariamente lo han involucrado en situaciones difíciles, muy difíciles. ¿Y dónde estaba papá? Papá estaba ahí, pero papá no tuvo la percepción de que algo pudo haber estado pasando, que alguien se lo estaba involucrando. Y entonces vienen las situaciones. Y otra recomendación que le dice el departamento de policía: si quieres que tu hijo sea delincuente, discute con tu pareja delante de él o de ellos todo el tiempo. Y entonces ellos plantean, porque así él sabrá que la relación se está terminando, y cuando se termine no tendrá ninguna sorpresa. Ya saben que discutir los problemas de pareja delante de los hijos le afecta. Y que papá sea violento y que mamá sea irresponsable también afecta a los hijos. Por eso hemos recomendado a las mujeres que son peléticas, que les gusta pelear por todo, que le bajen un poco, porque esto también afecta a los hijos. Estar todo el tiempo, la gente aquí dice con un telele, no sé lo que es eso, no tengo ni idea, pero estar todo el tiempo peleando en una casa, ya usted sabe lo que genera. Y más a unos muchachos que están creciendo y un padre gruñón, peleón, y que todo el tiempo está peleando y que no disciplina y que aún maltrata a su esposa y discute en situaciones de pareja delante de los hijos. Dice, usted está poniendo un granito de arena para que sus hijos un día delincan. Plantea el estudio. Dice, dele todo el dinero que quiera para que no tenga que trabajar. Interesante. Porque estamos llamados a enseñar a nuestros hijos a trabajar. Y creo que hay un ejercicio que lo hemos hecho antes, que se da en la mujer dominicana, mayormente en la mujer del sur, que tiene la tendencia a enseñar a las hembras a trabajar, porque la está criando para que sean madres solteras. Y como están criando madres solteras, están pensando que si el esposo la deja, ella necesita sostenerse. Y entonces le enseñan a trabajar a las hembras, pero a los varones no lo enseñan a trabajar. Tienen 40 años y todavía le dan el seno. Y esa es una costumbre que se da. Entonces enséñelo a trabajar para que produzca y que aprenda a valorar el dinero, porque si no lo hace, cuando sea grande no va a trabajar. Y entonces usted va a tener que mantenerlo a él, a la mujer y a los hijos. Aleluya. Aleluya. Y añade, dele libertad para que haga lo que quiera, porque él es dueño de su vida. Y por último dice,
Siempre póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga. Si tú quieres que tu hijo sea delincuente, ponte de parte de él en cualquier conflicto. ¿Tiene problema en la iglesia? Son culpables en la iglesia. ¿Tiene problema en la escuela? Son culpables los maestros. ¿Tiene problema en la calle? Son culpables los amigos. Usted se pone de parte de él sin saber quién tiene la razón. Sin escuchar qué está pasando. Entonces plantean que esos puntos hacen que los hijos sean delincuentes. O sea que ese estudio está determinando que la mayoría de los que han delinquido, que la policía ha tenido contacto con ellos, en algunos de esos puntos o en la mayoría han fallado los padres. Si usted se pone de acuerdo todo el tiempo a favor de su hijo y lo defiende, con mi hijo no te meta, y el que me quiera conocer a mí, que se meta con mi hijo sin saber si su hijo de verdad tiene mal comportamiento. Mi mamá me defiende, mi papá me defiende, eso es a diente y uña, y puede hacer lo que sea, y si llegó a su casa, no hay quien vaya a poner querella. Eso lo lleva a vivir una vida desenfrenada. Si usted se pone de su parte todo el tiempo en todo conflicto. Y creo que antes he dicho que cuando usted hay una situación que alguien le dijo de su hijo o de su hija, antes de usted reprocharlo, usted tiene que escucharlo primero para saber el punto de vista. Eso es lo correcto, pero ponerse de acuerdo todo el tiempo y defender a sus hijos, claro que sus hijos son santos, pero defenderlo como santos, dele chance a la investigación, a la seguridad, a escuchar, a ver si es verdad lo que se está diciendo o no. Investigue por usted mismo, por usted misma, y sabrá que no siempre su hijo tiene la razón, que en algún momento él tiene que ir a pedirle perdón a la profesora o tiene que irle a pedir perdón a la directora porque no tuvo buen comportamiento, o tiene que pedir perdón a sus amigos. No siempre tiene la razón. Ahora, si usted lo quiere ver desenfrenado, póngase de su lado. Y hay algunos que lo defienden hasta de su mamá o de su papá. Mi muchachito, mi muchachita, disciplínelo. Y lo que está mal aquí y en Pekín, como dicen popularmente. Y eso quise compartirlo en la introducción de hoy, de este tema. Nuestra sociedad carece de paternidad y nos han vendido que papá no es necesario. Nos han vendido papá no es necesario y por eso la sociedad de hoy carece de ciertos valores y ciertos principios. Inclusive la misma escritura está describiendo lo que iba a pasar en los últimos años. Lo que iba a pasar en los tiempos finales. Alguna gente cree que cuando la escritura hace un diagnóstico del futuro es porque Dios está de acuerdo. No. Dios lo que está viendo el futuro y quiere que sus hijos se preparen y conozcan cómo vienen los tiempos. Pero no es que Dios está de acuerdo que sea así, sino que Él quiere que nosotros sepamos qué va a pasar para que podamos prevenir. Entonces los hijos de Dios tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios expresada en la Escritura. Hay que prevenir para el caos que la Escritura está describiendo en los últimos años, en los últimos tiempos. Ahora, nuestra sociedad ha despreciado la paternidad y puede ser que sea un descuido de los padres porque los padres no necesariamente han asumido la responsabilidad que se requiere y cada vez se están abandonando más a su familia para formar una nueva familia, dejando la familia anterior. Se dan conflictos, se dan situaciones, que no es el tema de hoy, que pudiéramos analizar, pero la falta de paternidad
es que tiene la sociedad desorientada. Y justamente se ha demostrado por medio de estudios que la mayoría de los muchachos que se involucran en bandas han sido rechazados por su padre. Es importante. Eso se ha demostrado por medio de estudios. O tuvieron un padre ausente. El padre ausente, el que está en la casa, pero solamente tiene compromiso con la esposa. No asume ninguna responsabilidad con los hijos. Inclusive le apoya a los hijos cosas para ganarse su corazón en vez de disciplinarlo. Y hace ocasionalmente que los hijos se pongan en enemistad con la madre porque lo apoya en cosas que no son correctas, porque de alguna manera quiere ganarse su corazón, porque él está ausente en la responsabilidad, en la crianza, en el consejo, en la asistencia a la escuela para saber lo que está pasando, escuchar qué le dicen de su hijo. Está pero no está. Y algunos ni siquiera económicamente proveen para los de su casa. Y la Escritura dice que si algún creyente, si alguna gente en una iglesia no provee para su casa, es peor que un impío. Eso lo dice la Escritura. Lo dice el apóstol Pablo. Y no quiere decir que papá, porque esté pasando por una situación económica difícil, haya que rechazarlo. No está diciendo eso. Esa es la excepción. Pero la regla es que provea para su casa, que sostenga a su familia dignamente, pero que sea un padre presente. Que sus hijos puedan contar con ellos. Es necesario comprender que la falta de paternidad y o ausencia de ella es lo que ha afectado la sociedad en que vivimos hoy, la crisis social y los gritos que tenemos de delincuencia, de maltrato, de engaño que hay. Muchos de esos factores están ligados a la falta de paternidad. Se ha demostrado también por medio de estudios que la deserción escolar, aunque ha disminuido considerablemente, pero estaba muy ligada a la paternidad, la ausencia de paternidad. Llevaba a los jóvenes a abandonar las escuelas. Algunos para sostener a sus hermanos menores y a su madre, y otros por simple irresponsabilidad. Porque el papá traza el destino de sus hijos, hacia dónde quiere llevarlo. Y en la iglesia, aunque hay hijos de creyentes que no sirven a Dios, no todos es por su propia decisión, sino por falta de un padre que le trazó el destino, de que conozcan a Dios, que conozcan su palabra y que puedan ser guiados en el conocimiento de Dios. Está la falta de autoridad, que es lo que ha generado parte de la crisis social. Porque papá o tiene excesiva autoridad que se convierte en abuso, o en otro caso está pasivo y no ejerce autoridad en la casa para que los hijos hagan lo que es correcto y disciplinarlo. Y ha afectado la crisis social que vivimos hoy. También la falta de paternidad trae los temores que tienen los muchachos, que tienen los chicos en casa. Por eso no avanzan para emprender proyectos, para ser exitoso, porque están llenos de temores. Y papá da la confianza, el espaldarazo, el abrazo, la seguridad. Se dice que la falta de paternidad genera depresión en los hijos. Muchos de los muchachos que están depresivos, una gran parte, es por la falta de paternidad.
se sienten rechazados por el papá. Algunos le están preguntando a la mamá, búscame mi papá, y otros, ¿por qué mi papá no está? La falta de disciplina, que es una responsabilidad de la paternidad, disciplinar a los hijos, hace que la gente esté en el aire haciendo lo que quieren, viviendo como quieren. Lo lleva a la delincuencia, a una sociedad violenta, a una sociedad desenfrenada, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo que iba a pasar en los últimos tiempos. Le dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo que esté pendiente. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en esos tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Lo describe la razón por lo que los tiempos serán peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y aquí tenemos que observar la diferencia entre el amor propio y amarse a sí mismo. Porque la Escritura plantea que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Significa que yo debo amarme de manera natural, yo tengo que amarme a mí antes de poder amar a otra gente. De la misma manera que yo me amo y me protejo y deseo lo bueno para mí, debo desearlo a las personas. Pero una persona que es amador de sí mismo es alguien que solo busca lo suyo y no le importa lo del otro. Solamente su propio beneficio. Inclusive están metiendo a su familia en problemas porque ellos están pensando solo en ellos. Y lo que están haciendo va a repercutir en la familia, va a afectar, pero ellos solo están pensando en sí mismos. Satisfacer necesidades, pasiones, desórdenes, lujuria, porque solamente piensan en ellos. Y eso trae consecuencias graves en la familia, en el seno de la familia, en la relación de parejas y con los hijos. Van a ser afectados, pero piensan solo en ellos, amadores de sí mismos. El concepto en la filosofía es el narcisismo. Es una persona que se ama a sí mismo, que se gusta a sí mismo, que solo piensa en él y no en los otros. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, ese comportamiento social que está mencionando el apóstol Pablo y que está tratando de que el pastor Timoteo abra los ojos, que esas cosas van a pasar en la sociedad, justamente es para prevenir a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer para evitar que en nuestra familia ese comportamiento no se dé? Y ahí está. Regresando a la Escritura, dando ejemplo a nuestra familia y ejerciendo la paternidad con dignidad. Porque la paternidad con dignidad no es el complaciente, no es el que se congracia, sino aquel que hace lo correcto en la disciplina, en la educación, en la formación. Una de las debilidades de la paternidad contemporánea es la supervisión. Es una responsabilidad de los padres. Supervisar a los hijos. De la misma manera que en la empresa donde usted trabaja, usted posiblemente sea supervisor, que es el concepto de gerente, o usted tenga un supervisor, como normalmente se da, porque hay diferentes niveles. Y usted tiene que ver que el trabajo suyo, el que usted está haciendo, pueda ser efectivo y que nada quede suelto. Entonces, a su supervisado usted tiene que estar pendiente de que ellos hagan las cosas conforme a la normativa, conforme a lo ético, conforme a los procedimientos establecidos
Porque si no, a quien llama la atención es usted. Y ese es el concepto de mayordomía en la paternidad. Porque en un momento pudieran pedirnos cuentas como padre. Y entonces aquí entra la dinámica. Todo el que es mayordomo en algún momento tiene que dar cuentas. Entonces el padre que no anda tratando de congraciarse, sino en disciplinar, una disciplina con amor, va combinado, porque cuando hay amor la disciplina es correcta. Cuando no hay amor, entonces la disciplina es un poquito exagerada, y ya lo veremos cuáles son las consecuencias de una excesiva disciplina o un excesivo comportamiento, porque todo debe tener medidas. Hombres amadores de sí mismos tendrán avaricia, serán avaros, y ya usted sabe todo lo que pasa cuando una persona que está en funciones públicas, en funciones privadas o en la dirección de algún ministerio y es avaro. ¿Qué pasa? Entonces, ese comportamiento de avaricia es un comportamiento natural en el ser humano, pero papá puede enseñar a sus hijos para que no sean avaros. Y se dan conflictos entre hermanos y ahí se comienza a enseñar: eso no es tuyo, eso es de tu hermano y tiene que entregárselo. Ahora dile a tu hermano que te lo preste. Aleluya. Y tu hermano te lo va a prestar. Eso no es tuyo. La avaricia comienza en la casa comiéndose lo que no es de ellos. Se comen lo de ellos y lo que no es de ellos. Se sirven más de una cosa y dejan a los otros sin la compañía. El dinero, siempre quieren más de lo que le corresponde. Y por eso hay un ejercicio, una técnica, mejor dicho, que llegó a producir sangre en la familia, que se daba cuando le daban un pedazo de caña para dos. El que tiene el machete en la mano que va a cortar la caña se marcó, es por ahí que va, esa es la mitad, esa es tuya y esa es mía. Y entonces había uno de los dos que en el momento que se tiraba el machete, alaba la caña para que se corte más para él. Terminaban uno de los dos cortado. Y eso pasó muchas veces. Y quizá pasa todavía. Porque no hemos entendido qué es lo que significa lo mío y lo tuyo, y lo que es partir por mitad para todos. Y por eso se quedan con la herencia. Creo que fue un tema que trabajamos uno de los miércoles, acerca de la herencia. Por eso se quedan con la herencia, porque son ávaros, comienzan por ahí y terminan violando procedimientos y agrandando sus cuentas. Pero todo comenzó en casa. Entonces papá está llamado a enseñar para que no sean avaros, para que no sean vanagloriosos, que es la vida de la gente. Viven en mentiras, viven en engaños, viven en doble vida. Según la filosofía, viven en falacia, porque andan buscando un reconocimiento, una gloria que no le corresponde, que es vana, que es pasajera. Se enfocan considerablemente en ser reconocidos y que se le dé buen trato a ellos en base a la mentira. Andan buscando
su reconocimiento, y ese es un problema de estima. El concepto en la ciencia es estima negativa. Tienen, puede ser alta o baja, pero es negativa. Y entonces quieren llenar su ego por el reconocimiento. Y andan buscando reconocimiento. Y hasta en las congregaciones buscan reconocimiento. Y buscan gloria vana. Cosas pasajeras. Se destruyen con el uso. No son beneficiosas, no tienen nada que ver con lo eterno. Esa sociedad necesita paternidad. Y mientras se quieren tener hijos in vitro, sin padre, la Escritura está señalando comportamientos sociales que requieren de una educación en casa. Porque la gente está contrario a la sociedad. Y hablo de aquellos hijos que las mujeres lo quieren tener solas, no en parejas, ¿ok? Para que no vayan a malinterpretar el concepto o lo que quise decir que no dije. Soberbios, llenos de soberbia, que es una característica de Satanás. Son independientes de todo, independientes de Dios, por naturaleza. Necesitamos que la sociedad tenga padres, que haya paternidad en la familia para que socialmente el comportamiento cambie. Si no somos educados en casa, entonces vamos a salir a la calle queriendo avasallar. El soberbio avasalla, se siente superior a los demás. Todo el mundo es inferior a él. Se da muy a menudo en las congregaciones y los ministerios. Personas que por el conocimiento que tienen creen que están por encima de todos, porque saben un poquito más que los otros. Se da en la sociedad en términos en general. Son independientes de Dios. Son independientes de la familia. Forman su propia isla. Viven en la casa, pero nadie se puede meter con ellos. Y hay una responsabilidad que tienen los padres. Si el hijo vive en la casa, la hija vive en la casa, debe tener normas establecidas y debe tener reglas establecidas por los padres. Y ese padre confrontativo que le dice, mientras estés aquí hay reglas que cumplir y tienes que someterte. El soberbio no quiere absolutamente someterse a nada. Está por encima de todo y por eso salen a avasallar en la sociedad. Se requiere que en casa tengas reglas. Y es en serio, la responsabilidad de los padres no se puede delegar ni a la iglesia ni a la escuela. Es una responsabilidad de papá. Es una responsabilidad de mamá, es una responsabilidad de la pareja, de la familia. No se puede delegar porque es un compromiso que hay que asumir. Son blasfemos, desobedientes a los padres. Le añade la desobediencia a los padres y antes dice que son blasfemos. El blasfemo se inventa cosas, es mentiroso, menosprecia lo sagrado, habla mal de cualquiera en cualquier escenario. Hasta de sus propios padres. Y son desobedientes a los padres. No aprendieron obediencia. Y hay que decir que algunos
no son educados y son desobedientes, y hay otros que son educados y son desobedientes. Pero la desobediencia trae consigo una serie de comportamientos que tarde o temprano es censurado por la sociedad, no solo por la familia, sino por la misma sociedad. Y creo que la iglesia de alguna manera debió en su momento, y debe hacerlo aún, poner reglas acerca del comportamiento de la familia, que la iglesia no lo pone. Y la iglesia ha sido muy débil en este sentido. Poner reglas. Si usted no obedece a sus padres, usted no puede ser líder. Si usted maltrata a su esposa, a sus hijos, usted no puede ser líder. Si usted considera a su esposo y sus hijos, usted no puede ser líder. Como reglas establecidas, claras y marcadas, para que la gente sepa que hay normativa de respeto a la familia. Y posiblemente se involucre a alguien en el liderazgo de una congregación y que no respete a sus padres. Y que no obedezca las reglas de la casa. Y posiblemente se involucre y lleguen a ser líderes de congregaciones sin pasar por el colador familiar. Que las cosas estén en orden en casa. Y si no están en orden, entonces que pase. Desobedientes a los padres. No tienen gratitud, son ingratos. La Escritura dice que el que paga mal por bien, el mal no se aparta de su casa. Ingratos. El que no tiene gratitud, no agradece. A la gente que le hace bien, le hacen mal. Se jactan de eso. Se necesitan ser educados en casa. Tenemos que aprender a agradecer. Y añade, para completar la expresión, impío, en el concepto bíblico, es una persona desenfrenada, no tiene ningún temor de Dios, no ha sido transformado por el Espíritu de Dios, y su vida, en términos espirituales, no tiene nada de bueno. Es el concepto piadoso. Y el concepto es el antónimo de impío. El piadoso es el siervo de Dios, es el obediente, es el que vive la palabra, el que ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Y el impío es el rebelde. Entonces tenemos en la sociedad mucha gente rebelde, rebelde a todo. Y algunos, hasta en las congregaciones, cuando le hablan a sus padres, a sus abuelos o a sus superiores, no utilizan el tono apropiado, porque están llenos de impiedad. Entonces, la razón es por la falta de paternidad. Pero permítame, cerrando la predicación de hoy, comentarle algunos puntos que no quisiera dejar, aunque sea de pasada. Y es el concepto de papá mediador. La paternidad implica una responsabilidad de mediar con sus hijos, entre sus hijos o entre la sociedad y el hijo. Para mediar se necesita autoridad. Y la mejor manera de expresar la autoridad es cuando va acompañada de amor. Con autoridad y amor, generando confianza en la familia
y establece la restauración de relaciones. Papá debe mediar en la reconciliación de los hermanos. Los hermanos por naturaleza van a chocar, van a tener roce y van a tener pleitos entre ellos, y papá debe mediar. La falta de paternidad ha hecho que hermanos sean totalmente enemigos, que se engañen, que se roben inclusive cosas y que se den maltrato. Entonces, una de las responsabilidades de la paternidad es ser mediador para producir reconciliaciones y restablecer relaciones con sus hijos. También debe enseñarle lo que es la propiedad privada y cuáles son sus límites. Los límites debe enseñarle dónde no debe pasar, qué cosa no se debe hacer para evitar los conflictos. Y uno de esos límites es conocer la propiedad privada. Por eso los solares están casi siempre cercados, porque cada quien quiere poner límite al norte, al sur, al este, al oeste. Quieren poner una señal de hasta dónde pueden llegar. En la vida tenemos que enseñarle los límites a nuestros hijos, en todas las áreas. Y eso, solamente hablar de los límites puede ser una entrega sobre la responsabilidad de paternidad, estableciendo límites. Enseñar al trato apropiado, porque cuando usted no trata a la persona de manera apropiada, genera conflictos. Y hay que enseñarlos a ser pacificadores, a restaurar relaciones y tener límites. Para evitar estos conflictos, papá tiene que enseñarle la igualdad de los hijos y que uno no es favorecido y el otro no, por ser mayor, por ser menor. Y entonces el hijo del sándwich, el del medio, queda involucrado porque le dan mejor trato al mayor y mejor trato al menor. Y entonces los del medio viven en crisis. Tenemos que aprender a tratar a todos los hijos de la misma manera y darle los mismos privilegios. Cuando no le da los mismos privilegios, usted está buscando que su hijo sea enemigo del otro, enemigo de aquel que recibe los privilegios. Principalmente aquellos hijos que por alguna razón no viven en la casa, sino que se criaron fuera de la casa. Generan enemistad con sus hermanos, porque sus hermanos le robaron a su papá y porque su papá le da privilegios a los que viven con él, en detrimento de aquellos que no viven en la casa. Y eso genera conflictos. Y tenemos que enseñarlos para que ellos puedan mejorar las relaciones en términos general, incluyendo la familia. No debe compararlos entre sí, sino que cada hijo tiene su propia forma, su propio desarrollo, es individual, es único y hay que amarlo de esa manera, aceptándolo. Concluyendo hoy, aceptar antes que rechazar. No rechace sus hijos. Sus hijos se sienten rechazados cuando usted no le da el trato apropiado, cuando no lo escucha y cuando da privilegio a otros. Ellos se sienten rechazados y esto genera conflictos. Y usted no está para crear conflictos, sino para ser pacificador, para reconciliar sus hijos. Evite los excesos en el trato con los hijos. No se incomode demasiado.
Espere el momento que usted esté preparado, preparada para llamar la atención, porque muy alto va a tener excesos y eso no es recomendable. Reconozca cuando ha tenido un comportamiento incorrecto. Ese comportamiento incorrecto que se ha hecho visible, reconózcalo ante su familia. Y aquí cierro. Cuando un padre debe pedir perdón a un hijo o a sus hijos. Cuando ha habido violencia a la pareja. Cuando papá ha violentado a mamá. Los hijos se enteraron que hubo violencia, debe pedirle perdón a los hijos también, aparte de la esposa. Porque los hijos están viendo un mal comportamiento y un día su hijo lo va a enfrentar a usted por su mamá. Y van a pasar palabras y se van a distanciar porque hay un día que ese hijo quiere proteger a su mamá. Y entonces eso va a generar problemas. Debe aprender a pedir perdón en ese momento o esperar el momento, pero cuando sea. Aún tiene tiempo cuando salga de aquí. Cuando ha violentado a los hijos más allá de lo correcto o sin razón, debe pedirle perdón a su hijo, porque lo ha violentado más allá de lo correcto o porque no tuvo razón al hacerlo. Cuando lo ha abandonado, si ha abandonado a su hijo o a su hija, porque no vive de alguna manera con él o con ella, y ella piensa o él que lo abandonó, usted debe reunirse, conversar y pedirle perdón y decirle las circunstancias que pasaron por las que usted tuvo que terminar esa relación o irse de la casa. Tiene que sanar esa relación. Y no solo con usted, sino con sus hermanos. Si lo ha rechazado alguna vez, cuando lo ha juzgado mal, cuando le ha mentido o le ha dicho una media verdad, necesita acercarse y pedirle perdón a su hijo. Aunque hemos enseñado aquí que los hijos debemos pedir perdón a los padres y debemos buscar a papá, también papá tiene una responsabilidad cuando le ha fallado a un hijo o mamá. Vale pedirle perdón. Usted no se baja cuando le pide perdón, usted crece. Porque usted hizo lo incorrecto y él sabe que es incorrecto. Inclusive los niños pequeños saben cuando lo están abusando. Y nosotros le enseñamos en la iglesia que tienen que denunciar a los abusadores, que no lo denuncia usted como abusador, sino que usted pueda pedir perdón cuando le ha fallado. Y así restaura la relación con sus hijos. Gracias Señor por darnos la oportunidad hoy de compartir tu palabra, de compartir con los padres. Completa tu obra entre nosotros, danos la sabiduría, restaura relaciones, Señor, en este tiempo. Muestra tu gloria, sana los corazones, sana las emociones, transforma las mentalidades. Sabemos que lo hace. Gracias porque nos da la sabiduría para manejarnos en familia, para sanar y restaurar relaciones, conforme a tu grandeza, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.